Buenas, anoche en el Raw del 5 de diciembre iniciamos con los Usos llegando al Coliseo y al bajarse estos de la camioneta Riddle casi los atropella con su monopatín y luego Eliezer les aparecerá por detrás para hablarles de la lucha que tendrían, pero de repente solo Sikoa lo atacó y lo dejó fuera de acción, por lo que The Bloodline se encargó de abrir el programa en el ring diciendo que no habría combate titular esta noche, aunque Riddle de repente apareció y presentó a Kevin Owens como su compañero sorpresa, por lo que al final sí hubo combate titular y los Usos terminaron reteniendo los títulos en un buen encuentro donde con un poco de ayuda de Sami al final lograron salvarse para terminar quedándose con la victoria sobre Riddle, y donde tras ello Kevin Owens tomaría una silla para salir corriendo tras los Usos, incluido Sami, por lo que desaparecería de la escena y solo Sikoa aprovecharía para destruir a Riddle en el ring, homenajeando de paso a Umaga en un segmento que terminó con Riddle teniendo que ser sacado en camilla y llevado al hospital por la gravedad del dolor que le quedó tras el ataque feroz de Sikoa. Luego vimos a Rhea Ripley prometiendo que cuando se enfrente a Belair la vencerá y le quitará el título, prosiguiéndola esto la continuación del efecto JBL, quien inauguró una competencia especial de póker entre varias superestrellas de WWE, entre ellas con Gargano y Lumis, quienes les mostraron el dinero que el Miz les pagó y por él mismo les dejó competir, y posteriormente Bayley llegaría al cuadrilátero, pero entonces aparecería Becky Lynch bajando las gradas para burlarse de ella, y luego al llegar al ring la encararía a Bayley y le llamaría una perdedora y un lastre para Dakota Io, tras lo que se retiraría para que la siguiente lucha iniciara, aunque de repente Rhea Ripley hizo su entrada y se topó con Becky, con quien quedaron cara a cara por más de un minuto largo hasta que la irlandesa se marchó, y después de comerse desaparecería Asuka para que así iniciara al fin la primera triple amenaza de la noche, donde se combinaron de manera atrapante estas tres mujeres, en donde Rhea al final se impulsaría sobre los escalones para volar encima de Bayley, pero esta la esquivó, cayendo feo al suelo la australiana, y luego Bayley se encargaría de Asuka para poder vencerla, tras lo que Rhea, furiosa por el resultado y pese a estar tocada en su hombro derecho, terminó destruyendo a Asuka en el centro del ring. Luego se anunció para la próxima semana un combate entre Seth Rollins y Bobby Lashley para definir al próximo retador de Austin Theory, y entonces el Mesías se dirigiría al ring para hablar sobre Lashley, quien se presentó, por lo que tuvo un careo intenso con Seth, que pese a haber sido un careo caliente fue uno sin pasarse de los límites, aunque el Mesías terminó haciendo enfurecer a Lashley al decirle que el título no llenaría el vacío de Bobby por no ser Brock Lesnar, tras lo que el caos se desató con los dos yéndose a los golpes y con productores y árbitros llegando a frenarlos, escapándose el Mesías del ring mientras Jamie Noble intentaba frenar junto a otros a Bobby, pero al final se terminaría comiendo una lanza que lo dejó tendido en la lona y provocaría que Adam Pearce le terminara gritando a Bobby mientras Seth se alejaba. Después fueron a entrevistar al campeón de los Estados Unidos y donde terminó interrumpiendo Mustafa Ali, que sin hacer nada prácticamente se terminó llevando una nueva oportunidad, y tras esto nos fuimos a las partidas clandestinas de póker, donde en una mesa Kratos se ganó el botín, pero Dominic Mysterio lo cuestionó y se formó hacia un reto para más tarde. Posteriormente llegó la defensa de Austin Theory contra Mustafa Ali, que atacaría a Austin Theory y de repente descalificaría hacia el encuentro a favor del campeón de los Estados Unidos, tras el que Theory se le pondría y aprovecharía el momento en el que Ali estaba discutiendo con Ziggler para atacar a este último y lanzárselo luego encima a Ali, que terminó fuera del ring mientras Theory remató a Ziggler con el ATL. Tras esto el Miz le preguntó a JBL por qué no fue invitado a la noche de casino, ante lo que JBL le respondió que no era famoso sobre pagar deudas, algo que el Miz le dijo que estaba en una mala situación financiera, pero aún así quería entrar y para ello le ofreció su Rolex, aunque JBL con su conocimiento solo al verlo se dio cuenta de que no era un Rolex verdadero, y el Miz se sorprendió y se marchó lo más rápido que pudo tras ese momento incómodo. Después, al volver de comerciales, regresamos a la única partida de póker que quedaba, en la que Corbin se llevó la victoria, pero el muy tonto al levantar el dinero se le cayeron las cartas de la manga, con lo que todos vieron cómo estaba haciendo trampa, armándose hacia una discusión entre el club, la Academia Alpha y el mismo Corbin, donde estos últimos mencionados terminaron retirándose junto al club para dirigirse a un combate de equipos entre ellos, quedándose solo Dexter Lumis en la mesa, por lo que se quedó con la victoria y se llevó todo el botín junto a Johnny Gargano, en antes de guardar todo ese dinero en la maleta, Lumis le dio un fajo al reparte carta y luego sí guardaron todo el botín para marcharse, y tras esto Bianca Belair diría que no tendría problemas en enfrentarse a quien sea la próxima semana porque sabe que va a retener su título. En el siguiente encuentro del club se llevaría la victoria sobre la Academia Alpha y Baron Corbin en un encuentro pasajero,
Tras esto veríamos a Alexa Bliss estirándose mientras tenía a Lily a su lado y al logo de Bray Wyatt en una pantalla al fondo de la escena. Luego al regresar de comerse le veremos una entrevista a Candice LeRae hablando de lo que será su lucha contra Io Sky la semana que viene. Dexter le levantó el pulgar y Johnny le mostró el botín, quedándose sorprendida Candice que iba a lanzar un insulto, pero Johnny justo le tapó la boca y tras pedir disculpas la familia se marchó y de a poco así va reagrupándose la familia Gargano y hasta empiezan a jugar con la posibilidad de ser algo más que face. Tras esto Dominic Mysterio derrotó a Akira Tozawa, pero tras eso siguió atacando al japonés junto al resto del día del juicio, aunque al final aparecieron los Steel Profits al proteger a Tozawa y entonces el día del juicio se marchó del cuadrilátero. Y antes de irnos al evento central vimos a Adam Pearce diciéndole a Bobby Lashley que no lo sancionaría por lo que le hizo a Jamie Noble y simplemente al final le pidió que no lo volviera a hacer y a la vez Bobby le pidió que si quería que eso no sucediera entonces que no permitiera que nadie más se le atravesara en su camino. Y bueno, en el evento central tuvimos a Becky Lynch vs Alexa Bliss vs Nikki Cross, en donde tuvimos un buen encuentro que un poco costó cara a cara, pero cuando lo hizo logró verse interesante, no tanto como la primera triple amenaza, pero se logró defender y al final cuando Becky se iba a llevar la victoria, pues Io Sky y Dakota Kai la atacaron hasta estrellarla en la mesa de los comentarios, lo que le dio camino libre a Alexa Bliss para poder llevarse la victoria sobre Nikki Cross y sumarse hacia la triple amenaza con Bayley para enfrentarse a Bianca Belair la próxima semana aquí en Raw. En resumen, por segunda semana consecutiva Raw mantuvo un buen nivel, siendo algo bueno después de varias semanas salvajes y en un limbo poco interesante, que esta noche volvió a mantenerse en su nivel ascendente gracias a la división femenina, con dos buenas triple amenazas, donde claramente la mejor fue la primera, que también a la vez fue la lucha de la noche, mientras que por el otro lado el segmento de la noche tuvo nuevamente involucrado a Seth Rollins, esta vez con Bobby Lashley, y un poco atrás quedó el segmento de Becky con Bayley y el careo posterior contra Ripley, siendo así en definitiva un Raw que con las transiciones de las partidas de póker le agregaron un poco de color que estuvo interesante y pese que a priori parecía un simple relleno cliché, creo que terminó dejando una buena sensación para redondear hacia un Raw donde lo extraño y más bajo de la noche fue la parte de Mustafa Ali retando otra vez de la nada al campeón de los Estados Unidos para simplemente terminar perdiendo la lucha por una descalificación tonta ante un tipo al que luego terminaron humillando, continuando así con algo de vaivenes de esta historia que veremos a dónde va, y en fin, Raw debe ir y mantener este camino, donde a la vez hay un detalle que deben afinar un poco y tiene que ver con las luchas titulares random y que salen de un segundo al otro porque llaman la atención en el momento, pero son reiterativas y repetitivas en general, y están abusando de ellas más cuando salen de la nada en el mismo show, que bueno, las últimas 2 semanas Raw ha mejorado notoriamente y veremos si podrán proseguir con este avance por una tercera semana. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este Raw del 5 de diciembre del 2022.